Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar ya a partir de esta hora con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con don Pepe Abreu, quien es presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida a este espacio. Don Pepe, buenas noches. Nada, encantado de estar con ustedes encerrando la noche. He venido en otras ocasiones, sí. sobre todo cuando hay temas que son característicos del movimiento sindical. Así es. Don Pepe, hay un tema ahora mismo que está creando revuelo y sobre todo preocupación en ciertos sectores de la ciudad dominicana, pero antes de eso me gustaría, para ir con una antesala sobre otro tema que al final vamos a caer ahí, y es, la República Dominicana vive una paz laboral, ¿verdad? Los últimos años han sido años de gloria y de bienestar y no ha habido conflicto. A pesar de todo esto y que hay una buena relación del gobierno con el sector sindical y del Ministerio de Trabajo, ¿cuántos sindicatos se han formado o se han autorizado en los últimos 10 años en la República Dominicana, don Pepe? Bueno, sabes que los sindicatos tienen una vida compleja porque muchas veces uno constituye algunos sindicatos que son de oficio, por ejemplo, de construcción, que no tienen un empleador directo, sino que caen dentro del rango de la informalidad. Y esos sindicatos son fáciles de registrar. Pero cuando se trata del sindicato estrictamente empresarial, ya sea en una industria, en una empresa, en un comercio, la situación no es tan fácil. Y hay que decir que en cierta forma todavía el sindicalismo en este país, pese a los años de desarrollo que el país tiene y lo que usted plantea, panorama de la paz laboral, las relaciones, etcétera, etcétera, sigue siendo una organización que tiene cierta propición en algunas áreas de nuestro empresariado. Por eso es constante el hecho de que, por ejemplo, usted comunique un comité gestor, pro sindicato, una empresa determinada, etcétera, etcétera. La ley establece que hay que hacer ese proceso, usted notifica al ministerio, etcétera, etcétera. Pero como usted viene a ver, tiene a la gente en la calle, ¿entiende? Por eso los sindicatos son... Despiden a los promotores. Despiden a los promotores, y aún después de constituido, se cancela los componentes, por ejemplo, de los comités ejecutivos, también. Entonces, por eso es que usted pregunta en un plazo de 10 años y dice, bueno, es que así como usted constituye, también desaparecen, porque son destruidos y muchas veces en los tribunales el tema queda en una solución que puede ser cualquier tipo de transacción que no restaure el sindicato. ¿Me entiende? Que no restaure el sindicato. ¿Por qué? Porque hay empleadores que ven el sindicato como si fuera un tema de enemigo, de que va a constituirse supuestamente en un obstáculo para el desarrollo de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Giovanni, hay que decirlo, el sindicato aquí muchas veces tiene una vida compleja, efímera, y no es tan fácil establecerlo. Hay sindicatos establecidos, es una tradición de negociación de determinadas empresas, pero hay que decir también que eso no es lo que mayoritariamente ocurre en el país. Bueno, ya lo acaba de decir usted, yo tenía esa apreciación, pero necesitaba escucharlo de parte suya. Sin embargo, veo que todos los días tenemos zona franca y sé que hay sindicatos de zona franca, pero ese sector siento también como que se ha quedado un poquito en el aire rezagado, porque vemos que cada vez la jornada de trabajo, los incentivos se reducen y siento que como que no tiene padrino los empleados del sector zona franca. Recientemente hubo un joven que la violaron y la mataron, y pues porque su jefe inmediato lo obligaba a hacer cosas. Y que me parece que son cosas que no deberían ocurrir en un lugar de trabajo, en un ámbito laboral. Usted sabe que en esa zona franca que usted menciona, no ha existido nunca un sindicato.
en toda la zona franca, completa. Pero no porque no ha habido iniciativa de los trabajadores, sí, la ha habido. Lo que pasa es que frecuentemente han sido destruidos. Entonces, usted dice, pero ¿y cómo esto ocurre? Porque cuando usted analiza, por ejemplo, la composición del tejado empresarial completo, usted examina ese sector y se da cuenta que ellos todos están sindicalizados. Sí, así mismo. Por ejemplo, todos. Desde una pyme Sí. hasta la más alta empresa, Sí. hay una sindicalización. Así mismo. Y la hay por área de la economía también, porque Zona Franca tiene su adozona, ¿verdad? Sí, sí, y sí. está organizada, los hoteles y restaurantes tienen su institución, el CONE, el Copadón, la Asociación de Industria. Y Nada impide y asociados también por regiones. la sindicalización empresarial y se asocian por territorio, como Sí. usted dice, regiones y demás. Sí. Entonces, sin embargo, nunca se quiere, por ejemplo, dar el mismo derecho, diríamos así, al trabajador. Usted, por ejemplo, oye a la Asociación de Comerciantes, ¿verdad? Entonces ya había Iván hablando, Iván García. Sí, García. Sí. Iván García. Sí. Entonces, estaba hablando de la cesantía y de que eso era un asunto que había que extinguir, eliminar, porque entonces yo le digo, lástima, Iván, que tus empleados no pueden hablar como tú hablas, ¿entiendes? O sea, no puedan, por ejemplo, los empleados de los comercios minoristas, por ejemplo, aglutinarse, reunirse y tener el derecho de exponer su queja, la situación que viven o no viven dentro de su establecimiento. No, ellos no lo pueden hacer, pero sí se puede hacer desde la Asociación de Comerciantes. Ellos tienen esa posibilidad. O sea que el tema de la zona franca, aparte de tener un tratamiento fiscal especial en la República Dominicana, se siguen dando el lujo de no permitir la sindicalización de los trabajadores. Y cuando se intenta, Domingo, cuando se hace, mira, el trabajo a que se dedican esos directores de zona franca, que no son las zonas francas de ayer, textiles, ¿sabes? De producción textil, son zonas francas hoy con un gran desarrollo tecnológico, hoy. Pero ellos sesgan los sindicatos. Un sindicato te puede existir y se constituye, por ejemplo, con 20 miembros que necesita, te afilia más o menos 30, 35, pero nunca te afilia, o raramente te afilia, la totalidad de los trabajadores, porque los inconvenientes que se ponen, la persecución que se desata, es a veces inenarrable dentro de una empresa, para evitar que los trabajadores puedan libremente asociarse. Se asocia por lo general, la tendencia es irlo desegregando de la empresa. Eso es así. Es permanente y una constante en zona franca. Ustedes reciben muchas denuncias de violación de derechos, sobre todo en la zona franca, a los trabajadores. Mira, el cuerpo de abogados nuestro, de donde más recibe muchas veces casos, ¿verdad? Para poner así, casos, es de la zona franca, de despido no autorizado, despido por intento de la sindicalización, violaciones a temas de higiene y seguridad industrial, falta, por ejemplo, de inspección que se hace, por ejemplo, en la producción, temas de enfermedades profesionales, temas de enfermedades causadas por el mismo ambiente de trabajo de estrés que se da en zona franca. Me dicen que le cuentan en muchas, porque hay diferentes zonas francas, incluyendo las zonas francas especiales de los call centers, que son zonas francas especiales. Así es. Que hasta las veces que van al baño orinal, se lo cuentan y se lo deducen para que complete la jornada de trabajo. Se lleva exactamente controlado y bajo una supervisión tan estricta que muchas veces hay empleados que dicen que ellos se sienten como cohibidos. Cohibidos. Y ante es natural eso, que sea así. Pero claro, si una persona no puede ir, si va al baño, tiene que reponer ese tiempo de trabajo. Sí. Entonces, lo quitan hasta del horario de la comida. A veces no pueden comer para reponer el tiempo. Así mismo. Entonces crea es una situación de estrés muy complicada. Un ambiente coercitivo dentro de un trabajo que se presume
tú tienes que tener determinada libertad, inclusive, porque eso inclusive conlleva una mayor productividad del trabajador, que con esa restricción que se intenta imponerle y se le impone en muchas ocasiones. ¿En algún momento ustedes como sindicato le han planteado al gobierno algún tratamiento especial para los trabajadores, sobre todo que son empresas que tienen exento todos los impuestos prácticamente, absolutamente todo, y vemos que además tiene un régimen salarial especial, pero tan especial que está por debajo del mínimo nacional? ¿Cómo funciona eso, Pepe? Sí, es increíble, a propósito de eso último, de salario, que por ejemplo una mediana empresa, ¿verdad?, terminada, tenga un salario por encima de una zona franca, o sea, a nivel de registro, que tenga un salario tan especial que esté por debajo, por ejemplo, de una pequeña empresa, ¿verdad?, una zona franca, con el desarrollo que tiene este tipo de empresa. Y los incentivos que y recibe. los incentivos que recibe, ¿verdad?, y las exenciones fiscales que tiene, hasta de el lugar donde se instala el terreno, hasta ese tipo de exención la tienen. Sin embargo, su salario están tipificados como una tarifa especial. Eso se ha discutido al punto que en la discusión esta del código, uno de los elementos presentes al que no se pudo, por ejemplo, concitar ningún tipo de acuerdo, fue el tema referido a la ampliación de la libertad sindical, de las libertades sindicales. Por lo general, los gobiernos nuestros, ¿verdad?, tiramos así por tradición, me voy a contar de Balaguer para acá, ¿entiendes? Porque fue cuando las zonas francas se instauraron, por ejemplo, para hablar de ese caso, han sido con la zona franca evidentemente tolerante. Fíjate ahora, por ejemplo, se está hablando de reforma fiscal. En el 2012, yo recuerdo, en el gobierno del presidente Medina, yo recuerdo que en la Pucamaima, donde se discutió ese proceso, se llevó un tema a la zona franca, oigan esto, gravarla con un 10% de las ganancias, óigase bien, no de proceso productivo, de las ganancias. Hermano, mire, se prefirió mejor ponerle ITEVI al café, a la cocoa, al chocolate, al yogur, a los aceites. Se prefirió eso, porque en la zona franca dijeron que si eso pasaba, se iban. Toda la zona franca entonces seguirían o no ingresarían nueva. Eso fue a Palacio, de allá, porque los funcionarios de gobierno fueron los que plantearon este tema. Y eso fue a Palacio. Y de ahí resultó mejor un gravamen, ¿verdad?, a esos productos que yo le estoy diciendo, sensibles, y se mantuvo entonces la exención de impuestos a la zona franca. Así, a ese extremo se llega en este nivel, con este tipo de empresa. Y en el sector turístico, ¿hay flexibilidad sindical o también ahí es muy baja? Ahí hay cierta flexibilidad sindical, porque por la característica del sector turístico, parece que el sonido, ¿verdad?, de temas conflictivos en esa área pueden alejar. Entonces, por eso, ahí hay un mayor nivel de tolerancia, aunque, aclaro, con los salarios evidentemente deprimidos también. Eso iba a decir que también, ese es otro sector privilegiado, claro, que los salarios están por el suelo. Esos son otros que tienen unos salarios por debajo también del salario mínimo nacional, es así. Porque ahí, usted sabe lo que ellos le dicen a uno, no, pero la propina, ¿usted entiende? La propina, es decir... Es que eso no llega, don Pepe, eso no llega, por Dios. Ellos apuestan, ¿sabe qué?, a que el cliente sostenga el salario del trabajador, pero como dice Giovanni, ocurre un tema ahí. Por ejemplo, ahora mismo en la discusión del código, se dio un tema con esa situación, porque ocurre que el 10% de esa propina obligatoria, ¿verdad?, que no es la propina individual, que la persona decide gratificar a alguien, no, la del 10%. Entonces, ellos se la han ingeniado para que se distribuya entre todos los trabajadores, incluidos muchas veces personas que son del tren administrativo. De oficina, de oficina. Claro, sí. que no tienen contacto con el cliente. Contacto con el cliente, ni son los que discuten los temas, pero eso ni llevan ni traen. Nosotros somos los que tenemos que mejorarle los salarios, los clientes, a sus trabajadores. Así es muy fácil, así cualquiera aprende. Adiós, cualquiera. Mira ahora, el doctor Albuquerque
nos contaba, recuérdense que usted la busqué, que es el asesor nuestro sí. en esta materia de cosas, y él nos contaba que la gente de los delivery, estos muchachos que andan en la calle, pedidos ya, cogiendo como desesperados, fueron donde él a proponerle que en la discusión del código se incluyera que también los delivery, eso que se beneficien de la propina, que tengan una propina obligatoria. Es pensando, ¿saben qué? En ellos no va a aumentar el salario, sino que el cliente No, el cliente. sea el que en definitiva mantenga, ¿verdad?, a ese empleado que anda por ahí de protegido, porque esos muchachos no están asentados en el sistema de seguridad social. Ese sector, ¿cómo ustedes lo manejan? Los que trabajan para estas plataformas, que ni son mire, empleados. Mire, hermano, oiga esto. Nosotros se produjo en la negociación una cita a las empresas, a las asociaciones empresariales, encabezada por Copardón, para discutir el tema de la plataforma. La plataforma fueron y dijeron que esas personas no estaban vinculadas con ellos. Wow. Que ellas no eran responsables porque no había vínculo. Estas personas empleadas de la plataforma, pero que ellos no tenían que ver con esa gente, que ellos no son empleadores. Copardón, en lugar de asumir, ¿verdad?, su rol responsable en ese aspecto, dijo que ellos no podían intervenir en esta Ahora situación. se salieron. Nosotros le dijimos, oigan esto, señores, después no se quejen, ustedes van a tener los tribunales llenos de demandas, porque a la hora que hay un accidente de un muchacho de eso, ¿verdad?, como ha pasado, y tienen un tema por ahí en un motor de eso, y sufren una avería que implica un impacto laboral, las demandas van a los tribunales. Entonces después se quejan de que los abogados, de que los tribunales, hermano, ustedes propician. ¿Y usted sabe eso, qué hacen? por esa de protección. Le suministran un contrato de seguro y se lo descuentan a los delivery. Ni siquiera asumen el seguro de riesgo. Ellos se lo descuentan a los delivery. A los propios delivery. Sí, claro. Entonces es una situación sumamente difícil que usted no puede permitir inclusive el desarrollo de ese tipo de trabajo sin orden, ¿verdad?, sin control. Porque eso, ¿qué crea después? Un pasivo entonces a la propia sociedad, porque las empresas no lo asumen, tienen que asumirlo entonces la sociedad como tal, el Estado como tal. Así. Pepe, antes de irnos al tema de las reformas, que está pendiente, hace unos días, Delia Erasme, en la semanal, le preguntaba al presidente que si hay forma de regularizar a los trabajadores inmigrantes, fundamentalmente haitianos que están en la República Dominicana. Bueno, se dijo que no, porque no tienen papeles. Vi también a el ingeniero Guillermo Carán abordando el tema de la necesidad de documentar, aunque sea para fines laborales, a estas personas. Y anoche reflexionando con Giovanni decía, pero tiene lógica lo que están planteando esta gente. Esos inmigrantes que tienen 5, 10, 15, 20 años en República Dominicana, con una situación de irregularidad, generando riqueza, aportando al crecimiento económico, pero además incrementando la riqueza particular de muchos empresarios, no tienen ningún tipo de protección. ¿Pudiera el Estado suministrarle alguna documentación para fines laborales de que puedan ser insertados al sistema dominicano de seguridad social y no sigamos diciendo que son todos una carga para el Estado dominicano? Mira, Junior, ese tema que plantea es dramático, es un tema cotidiano de nosotros. ¿Por qué? Porque ese ser que está ahí, ese ser humano que está ahí, no importa que no tenga una cédula ni un documento, él tiene demanda de salud, pero un día llegará a la etapa en que no puede laborar, tiene necesidad de un retiro, sufre riesgo porque trabaja. Por ejemplo, en estos días, nosotros tuvimos un problema que todavía está vigente. Los braceros haitianos que llegaron aquí, por ejemplo, sin documento, de la industria azucarera, que es nuestra industria, diríamos así, primigenia, ¿verdad que sí? Esa, la azucarera. Muchos de ellos, una gran cantidad, están ya en etapa de retiro. Entonces, esa persona, vía entonces las tarjetas con las que cobraban, las fichas, pues
reciben una pensión del Estado, una pensión pobre de 10,000 pesos. Recientemente se le ocurrió a la Dirección General de Migración que una cédula que le otorgan a ellos, que dice Junior, dice no votar. No votar, exacto. No votar. Específicamente. Sí, Sí. pero que sea para cobrar, ¿verdad? Pueden cobrar. Sí, sí, sí. ¿Un registro? Sí, un registro, ¿verdad? Ocurre que se le ocurrió decir que esa cédula está vencida. Está vencida. Tenemos casi 4 o 5 meses bregando con ese tema, porque ocurre que esos viejitos, ¿verdad? Así, en ese nivel, no pueden acceder al cobro alegándose que su cédula que Está dice no vencida. votar está vencida. Señores, esa gente, porque no tienen capacidad de salir a la calle ya, porque son personas enfermas, ancianas, altamente perjudicadas. Y yo le estaba diciendo en estos días, precisamente al ministro de Trabajo, le estaba diciendo, mire ministro, usted ve eso, si en el campo internacional eso lo toman, ¿entiendes? Eso puede traer No crea un ruido. contra la República Dominicana, Claro. ¿verdad? Hasta una acusación, ¿entiendes? Claro. Hasta una acusación internacional. Sin embargo, es ahora cuando se decidió que el Banco de Reserva acepte el tema de la Cédula vencida. de la cédula vencida, para que eso puedan cobrar Junior con un atraso de 5 o 6 meses. Dios mío. Una persona que recibe 10,000 pesos, que como ustedes saben, 10,000 pesos no es nada, ¿entiendes? Pero para ellos, No. 10,000 pesos significa la medicina, poco de comida que pueden comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que está diciendo se traslada entonces, si lo ponemos así, a cualquier persona indocumentada que haya trabajado, O que esté actualmente produ- trabajando. Produce riqueza, está actualmente trabajando, pero no se hace una gestión, sencillamente para documentarla, ¿verdad? Y tener un control. Solo para fines laborales, porque hay gente que tiene pesadillas. Solo para fines laborales, no es que son dominicanos, ni mucho menos, ni que van a votar, no. Es para fines Es laborales. un documento de Que identificación. cobren y Un puedan documento. cotizar a la seguridad social. Ya, nada más, que tengan ese derecho, ¿entiendes? Hay que ponerse a trabajar en eso. Porque si no, será un pasivo, ¿entiendes? Que estará ahí. Y alguna solución habrá que buscar. Hay que hacerlo, así mismo. ¿Entiendes? Es Don así. Pepe, con su permiso, vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Cómo no? Señores, conversamos con don Pepe Abreu, Rafael Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. A ustedes vamos a una pausa y volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación con don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Con don Pepe lo invitamos en el día de hoy porque la verdad que hay muchos temas en el tapete, sobre todo esto de la fusión de varios ministerios e instituciones del gobierno. Y pues creo que tengo entendido, don Pepe, usted ayúdeme, corríjame, creo que el Estado tiene alrededor de unos 600,000 empleados, ¿verdad? Sí. Más o Sí, menos sí. dentro de la nómina pública. Y nos preguntamos qué va a pasar con esos empleados que pudiera llegar a 100,000 en caso de que se fusionen instituciones y ministerios. ¿Qué va a pasar con esa empleomanía a partir de ese gran trabajo de fusión? Usted sabe que yo, cuando oí hablar del tema, en la semana, ¿verdad? Yo oí hablar del tema. A mí no me gusta que me hablen nunca de reducción de personal. Eso, el sindicalismo es así, pero en el caso nuestro, ahí nosotros somos extremos. Por lo siguiente, como usted dice, por lo general hay gente que, como creo que estaba diciendo Junior aquí en la introducción, antes de ustedes, antes de la entrevista, hablaban ustedes de que se tiene una mentalidad puramente economicista, de ahorro muchas veces, ¿verdad? Ahorro muchas veces, estrictamente económico. A veces son muy característicos, por ejemplo, de los burócratas, ¿ves? Que ellos están en un sitio planificando el tema de cómo hacen supuestamente más eficiente un Estado, una empresa. Y te dice, hay que hacer una reingeniería. ¿Tú entiendes lo que? Eso implica cortar el personal. Sí, entonces, esa palabra, No. inmediatamente. Así implica mismo es. un recorte de personal. Tú sacas para acá. Mira, Giovanni, acuérdate de tu pregunta. Mira, en el 78, acuérdate que llegó a poder el PRD. ¿Te recuerdas? Sí, verdad? sí, perfectamente. Con Antonio Guzmán. Sí. Y yo recuerdo que se atacó al PRD
porque ellos insertaron PRDistas en el Estado, porque el PRD tenía mucho fuera de poder, ¿verdad? Entonces ellos cuando llegan, comienzan a poner gente y una acusación pública diciendo que había 5,000 empleos de más en la administración pública, ¿verdad? En ese tiempo. Y yo recuerdo una frase de un banquero, don Alejandro Grullón, que le preguntaron, ¿verdad? Mira, Alejandro, ¿qué usted opina de esto? Que yo qué. Y entonces dice, yo prefiero 5,000 empleos de más a 5,000 guerrilleros en la cordillera central. Dijo él, tú ves. Sí. Eso se llama un burgués inteligente, ¿me entiendes? Inteligente, porque él sabe bien que 5,000 guerrilleros en la cordillera central podrían significar una amenaza, ¿verdad?, a la estabilidad de sus propias empresas, ¿verdad?, de su propia riqueza. Y él dijo eso. Entonces yo digo, ayer en ese tiempo se hablaba de 5,000 guerrilleros en la cordillera central, pero hoy tú no puedes hablar de guerrilleros, ¿no? Usted lo que tiene que hablar es de delincuentes, de que usted está creando las bases para que gente que no tiene modo de sustento entonces, salga a buscar de otro modo su comida, como se dice. Yo siempre digo, Giovanni, que no hay empleado de más. Lo que hay es un mal uso de recursos humanos en el Estado. Porque si usted me dice, en este país faltan policías, Necesitamos. la respuesta es sí, ¿verdad? Sí. Necesitamos. Faltan enfermeras en este país. Faltan personas que cuiden a los mayores, a los niños, etcétera, etcétera, entrenados en eso. ¿Faltan o no faltan? Faltan cuerpos de bomberos, desarrollarlos. Aquí faltan una cantidad de personas. Míralo ahí, te digo, guardabosques, el ambiente. ¿Cuánta gente falta ahí entrenada para hacer eso? Una cantidad de personas. Entonces, por eso yo digo que hay que tener cuidado, al presidente que tenga cuidado si esas fusiones van a implicar reducción de personal, porque aquí lamentablemente el sector privado, una serie de condiciones, lo que persigue siempre es también reducir. Pero si nos ponemos de dos lados, ¿verdad? El Estado, que más o menos debe ser el equilibrio, ¿verdad? Claro. Propiciar el balance, etcétera, etcétera, asume una actitud igual. Entonces, ¿qué camino vamos a dejarle abierto a esa juventud que va subiendo? Vamos a seguir fomentando la informalidad de subsistencia. No la informalidad que anda por ahí, que es una informalidad para evadir, eludir impuestos y responsabilidades. No. Esa informalidad de subsistencia. Pero esa es la que mantiene el mercado laboral, tiene más del 50%. Que mantiene el mercado laboral en esa condición, Junior. Claro. Entonces, fuera de los estándares, de los programas y demás asuntos, y que se convierte, ¿saben qué? En el gobierno que resuelve el desempleo, pero lo resuelve a un costo que en definitiva es alto para la sociedad, porque te crea unos empleos fuera de los estándares de protección social. ¿Me entiendes? Eso es así. Entonces, eso no se puede fomentar desde el Estado. Por eso yo lo llamo a frenar ese tema y a decir, sí, no es verdad que se puede propiciar que una Secretaría de Estado cualquiera, un ministerio cualquiera, los administradores, los gerentes, los ministros, estén comprando vehículos de lujo. No, hermano, el lujo no se exonera, el lujo no se le hace exenciones. Usted tiene que tener cuestiones utilitarias, ¿verdad que sí?, para el desempeño de la labor en el Estado. Por ahí hay que apretar, pero no por el lado de reducir el personal. ¿Usted sabe, don Pepe, cuál es la primera acción que hace un funcionario cuando llega a una institución? La primera acción que hace es remodelar su despacho y comprar una jipeta. ¿Entiendes? Lo primero que hace. ¿Y qué calidad de vehículo? Sí, ¿Qué ¿no? tipo de vehículo? Entonces, Es lo primero que hace desde que llega. Claro, invertir en eso, en gastar, No. y el despacho, y pintar, tumbar paredes. Hermano, mire, ese no es la prioridad de un Estado, de un gobierno, ¿verdad? Y por tanto, lo que hay que hacer es ese personal reubicarlo, readecuarlo, el que tenga una edad y tiempo ya en el Estado, pensionarlo dignamente, ¿verdad? Pero nunca tirar gente a la calle. Pero finalmente no nos va a dar tiempo a hablar del tema de la reforma laboral.
Pero en lo que informó el presidente en la semana, yo quiero preguntarle a Pepe Abreu, en este proceso, ¿qué papel va a jugar el salario justo y suficiente que exige la Constitución? Buena pregunta, Junior, porque precisamente ahí se habló. Una de las cosas que se habló fue, la reforma laboral, fue que había que hacer en el país una especie como de pacto por el salario. Un pacto que consistiría, ¿verdad?, de manera continua, hacer aumentos salariales para poder más o menos equipararlo al tema de la canasta familiar, que como sabemos nosotros hoy, está la canasta promedio en un 45 mil pesos, la promedio. Pero entonces el salario promedio está en 19 mil, Junior. ¿Qué distancia hay, verdad?, entre uno y otro. Entonces, hacer un trabajo de entendimiento, diríamos así, y llegar a un pacto de ese tipo. Hay que decir aquí, encerrando la noche, que eso abortó. Y abortó porque los empresarios, como ustedes saben, su único interés en esta reforma estaba dirigido a lo que todos conocemos aquí, eliminar al la tema de cesantía. cesantía laboral, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando llegamos ahí, todo prácticamente quedó en una especie de ruptura, no se pudieron seguir abordando otros puntos, y ahí vino el compromiso del presidente de someter al Congreso en un plazo de 10 días, que ya van 20, ¿verdad?, la reforma o el acuerdo a que se pudo llegar. Hasta ahora se está a la espera de que el presidente someta ese acuerdo, que excluye, por supuesto, el tema de la cesantía. Y del salario. Y el salario también, así Bueno, mismo. don Pepe, gracias. Siempre que usted puede, pues viene a nuestro llamado aquí en Cerrando la Noche, y el público Cerrando la Noche está contento, agradecido de esas buenas palabras, esas buenas nuevas que usted tiene para el sector empresarial de la República Dominicana. Así que buenas noches y gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, CENUS. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues, hasta mañana.